Ha sido una cuestión curiosa y este devolverme me hace pensar si yo estaba buscando algo que no tuve en la relación con mi madre y si eso pues ha sido determinante al momento de buscar la felicidad con ellas, de ser un tipo, de tener una vida tranquila. Y me parece, viéndolo ahora, que hay gran eh, explicación en mi manera de interactuar con ellas, en esos vacíos que dejaron esa relación con mi madre. Seguimos igual preguntándonos, y esta es la continuación de esta primera parte que ya escuchamos, y que en esta segunda vamos a seguir preguntando de manera amorosa, de manera compasiva, cómo han sido estas relaciones, las lecciones de respeto y autonomía transmitidas por nuestras madres siguen guiando nuestras relaciones adultas. Comprender y reconciliar nuestras experiencias maternas pueden llevarnos a vivir relaciones más auténticas y satisfactorias, porque a veces nosotras, como mamás, amorosamente, también podemos asfixiar a aquellos que amamos tanto, nuestros hijos. Escuchémoslos. Ok, bueno, pues quiero seguir un poco la línea que marca Safra, quería marcar, a ver si así lo logramos. No sé si Constanza o Ana quieran agregar algo, pero a mí me gustaría justo que, bueno, algunos de ustedes tuvieron experiencias mucho más fuertes que otros. Creo que así pasa, pero de todas maneras, lo que nos interesa ahora es cómo nos marcó esa relación con nuestra madre a nuestras relaciones femeninas o masculinas hacia el afuera, ¿no? Y así como Ricardo ya nos dijo que pues por haber sido tan protegido por su mamá, pues él reaccionó de una manera, me gustaría escuchar cómo esa vivencia maternal femenina en sus vidas afectó a sus relaciones posteriores con parejas, con amigas, porque a esa madre la trae uno adentro siempre. Entonces, marca nuestros actos para bien o para mal, y por eso me parece a mí que lo que decía Ricardo, yo siempre o sea, mi mamá me trató muy bien y yo era muy querido, y yo no fui tan, porque pasa mucho que uno se siente que se lo merecía, ¿no? Para bien y para mal, lo cual es muy fuerte porque no necesariamente uno se merece el maltrato, definitivamente casi nunca, y no necesariamente se merece uno que lo traten súper bien siempre, ¿no? Pero cuando uno es el consentido o no el consentido, los resultados son muy diferentes hacia el afuera. Entonces me gustaría que me platicaran cómo sienten que esa relación ha afectado en sus vidas y qué han hecho para compensar un poco o no sé. Bueno, yo, así como la primera parte fue muy hermosa de mi mamá y la recuerdo la atesoro porque me mostró sensibilidad, me mostró cercanía, me mostró la posibilidad del instrumento de la piel y el físico, el contacto, los sentidos para el encuentro y la expresión del afecto y de las emociones. Después, claramente pasan cosas que no son tan gratas. Como les decía la vez pasada, mi mamá marca mucho la idea de un amor con sufrimiento, sí que era parte de que el sufrir, que es una idea muy
católica, pues, que decir, hay que sufrir para poder ganarse el paraíso. Y ella vivía mucho con el dolor y el sufrimiento del amor. Y eso marca mucho, pero además tenía una situación que en particular, con esa base de sufrimiento, hace un relacionamiento con la figura femenina muy compleja. Ustedes saben que normalmente lo que uno termina buscando es su referente, ya sea hombre o mujer, en el caso de niños o niñas, en la generación que nos tocó a nosotros, a partir de qué, de los ejemplos que uno ve en papá y mamá. Y en el caso mío, yo veía a mi mamá que satisfacerla, hacerla feliz era muy complicado y que era un trabajo de esfuerzo, ¿sí? Y que había trampas en esas cosas. Mi mamá tenía cosas muy pequeñas, pero que eran muy profundas. Y en ese deterioro de esa imagen, era, por ejemplo, uno salía y salir en la adolescencia, pues era un poco estos se fueron y un poco el castigo, entonces uno tenía que llegar a pagar el haberse ido y toda la cosa, pero mi mamá jugaba un poco a la complicidad y era, ya que está afuera, tráigame algo de comer. ¿Listo? Hasta ahí vamos bien. Era un juego interesante. Pero luego venía la trampa y era, mamá, ¿qué quieres? Tráigame algo rico. Wow. Nunca fue suficiente. Nunca fue rico. Mm. Siempre le cayó mal o estaba delicioso, pero me generó una gastritis. No, estaba súper bueno, se veía muy, pero estaba salado. Y eso lo pone a uno, cosas como esas lo ponen a uno a volverse útil y a estar muy dedicado a solucionar y al servicio de la otra persona para que tenga bienestar, ¿sí? Y con la mamá de mi primera hija, que por demás tenía cosas bastante similares a mi mamá en ese comportamiento, y para los que creen en los signos y ellos eran cercanas de signo, además, ¿sí? De mes, signo, mes y día, como para unas señas. Mamá era del 11 y ella era el 14, y ella es del 14. Y eran cosas, nosotros, salíamos a almorzar un domingo, por ejemplo, y salíamos tarde porque la mamá de Luna se demoraba, sí. Y yo ya iba preocupado porque miércoles ahora aquí seguro vamos a llegar a cualquier restaurante y ella va a pedir exactamente lo que ya no hay. Y pasaba. Y era increíble cómo esas situaciones eran de mi mamá y yo las vivía y yo ya tenía un condicionamiento para eso. Entonces lo vuelve a uno servil. Tú eres, la manera de manejar y manifestar el amor es al servicio de complacer, de estar ahí. Eso es una de las cosas, así como me dio cosas muy bellas, también me mapeó en ese sentido de manera muy compleja. Interesante que yo pensaría que esas cosas no son coincidencia, Zafra. Uno escoge esos perfiles porque son los que uno conoce. Y ahí Claro. uno ya tiene experiencia de cómo tratar a la mujer que nunca se satisface con nada. Ya lo sé hacer y escojo una igual. Espero que las siguientes no hayan sido iguales, pero luego nos platican. No, tuve en las siguientes 3 oportunidades tuve manifestaciones distintas, pero ya para esta época digo, ya no, voy a dedicarme a mirar qué necesito yo. Muy bien, te felicito. Sí, me demoré un poquito, 53, pero ahí voy. Bueno, no, nunca es tarde. Nunca No es sé quién lo tarde. dijo, pero ni un día antes de que se nos Ujú, acabe la cuenta regresiva así es es. tarde. Nunca es tarde. Oscar, ¿tú quieres compartir algo? Que estos espacios me ponen a mirar hacia atrás. Y ahorita escuchándote, Luis, me vine a conectar con que mi hermano, a quien le llevo 7 años,
Él está casado con una mujer que nació en el mismo mes y a una semana de mi primera esposa. El signo zodiacal es el mismo. Eh, es decir, cuando yo hablo con él, con mi hermano, que somos confidentes, somos muy hermanos, nos amamos entrañablemente. Cuando nos contábamos eso que solamente le puedo contar al amigo, parecía que él estuviera describiendo a mi mujer y yo describiendo a la mujer de él, igualitas. La reacción igual. La madre de mis dos hijos, pues, es formada académicamente, bueno. La esposa de él no, pero el comportamiento era exactamente igual. Entonces, ahorita que devuelvo el rollo, me doy cuenta de eso y me doy cuenta hasta dónde nosotros dos que vivimos esta relación con mi madre, así como tensa, estábamos buscando qué en esa compañera de vida. Yo me separé hace 17 años de ella. Él sigue viviendo con su esposa. Ambas son las hijas mayores de sus familias. Y la compañera que tengo actualmente, con quien llevo 15 años, también es la mayor. Y también tiene esos rasgos. Yo les decía entre chiste y chanza, jocosamente en uno de nuestros encuentros anteriores, pues yo con 2 matrimonios ya lo que aprendí fue a hacer caso. Y, y ahora que estoy volviendo por el retrovisor, parece que sigo por la misma. Parece que sigo por la misma. Y refiero a algo que también mencioné en uno de los encuentros anteriores, es la frase que se ha convertido casi que en una constante de mi esposa actual, y es: entre tu mamá y tu ex esposa te echaron a perder. Así es Perdón, que, perdón, dime, Oscar, es que necesito como contextualizar un poco para entender yo. Eh, ¿Había rasgos similares a los de tu madre con respecto a tus esposas? O sea, sobre mi todo a la madre primera que es, era igual a a eh, tu cuñada. sí, eh, quieren tener la última palabra. Quieren Ok, tener, es decir, ellas dicen lo que hay que hacer y hay que marcar el camino, y esta es la manera. Igual a mi mamá. ok. Se hace así o no se hace. Es así. Y me doy cuenta que tanto en mi primera como en segunda relación, eso ha sido una constante. Pues yo no sé si eso se circunscribe solamente a mi historia o si hace parte de la historia de muchos que han vivido esto de saber que hay que hacer caso y que llega el momento a ser tan crítico que espera que uno se equivoque para poder decirle: ¿se da cuenta? ¿Se da cuenta que yo tenía razón? Ha sido una cuestión curiosa, y este devolverme me hace pensar si yo estaba buscando algo que no tuve en la relación con mi madre, y si eso pues ha sido determinante al momento de buscar la felicidad con ellas, de ser un tipo, de tener una vida tranquila. Y me parece, viéndolo ahora, que hay gran eh, explicación en mi manera de interactuar con ellas, en eso, en esos vacíos que dejaron esa relación con mi madre. Oscar, si me permites, hay una cosa que pasa y es que uno pues, finalmente busca el modelo que conoce para seguir la comodidad, pero hay cosas en cada historia particulares. Y por ejemplo, en el caso mío, yo calculo que yo estaba buscando siempre hacer feliz a mi mamá, porque mi mamá no era feliz y a mí su felicidad me preocupaba. Entonces estaba buscando en otras personas esa posibilidad de resarcir, de salvar, de, pues madre, lo logré. Si ves, era posible, mamá.
¿sí? Era posible. Tú Y podías, eso, más que claro, nada, y tú podías. entonces eso en últimas es un peso, un castigo, una condena, una cantidad de cosas y palabras y conceptos que pueden estar asociados ahí que son muy complejos. Por eso uno termina repitiendo. Y, por ejemplo, en el caso mío, pues yo ni siquiera terminé el bachillerato, me tiré perdí 4 cursos. Entonces, pues le toca a uno entender eso último que acabas de decir y es qué andaba buscando. Es decir, cuáles son. Yo tengo muy claro que amé y me equivoqué y busqué establecer relaciones con patrones que no me correspondían, porque fue lo que aprendí, porque yo pensaba una cosa distinta. Yo pensaba que el amor podía ser felicidad, que el amor podía ser libre, que el amor podía hacer muchas cosas distintas a lo que yo veía, pero tenía la necesidad de salvar a mi mamá, de cierta manera. Así Gracias, es. Luis. Y es ese tener la razón o no tener la razón en las relaciones, que creo que es la constante en todas, no importa qué. Pues yo te diría que con el tiempo uno va aprendiendo que debiera de estar un poco fuera de la cuestión. O sea, yo soy como soy, tú eres como eres, tú piensas lo que piensas, yo pienso lo que pienso y nos respetamos un poco, ¿no? Y esa pelea constante que existe en todas las parejas de, ya ves, yo tuve la razón o no sé, a mí eso me liga un poco con la frase de tu segunda esposa diciendo, te echaron a perder como si fueras, no sé, no sé qué, de qué estamos hablando, un ingrediente de cocina o no sé, un coche mal usado, ¿de qué estamos hablando? Como para que el otro Se cortó la leche. sí, o sea, te echa a perder, como que tú no tienes voluntad propia, tú no tienes, no, es el afuera te echa el clima, no sé, y es interesante porque desgraciadamente eso es la necesidad, yo digo, que nos da la vida, si la tomamos, es de reinventarnos, ¿no? O sea, más de lo mismo no funciona. Entonces vuelvo a buscar otra mujer a la que le voy a conceder sus caprichos de mejor manera porque ya aprendí más y con esta sí me va a funcionar cuando el inicio es, yo no te puedo hacer feliz concediéndote tus fantasías, mi vida, ¿sí? O sea, ni a tu mamá, ni a tu pareja, apenas a uno mismo. Y apenas, porque cuando uno dice se me antoja algo rico, la pregunta es, ¿qué? ¿No? Así de fácil. Tú nada más dime qué, yo te lo traigo. Pero ella no sabe, y hay veces uno tampoco sabe, ¿no? ¿Qué quiere de la vida? ¿Qué quiere de la pareja? Y de ahí es que uno dice, es eso, ¿no? Yo les puedo platicar desde mi punto de vista femenino. Mi mamá era una mujer muy parecida a tu mamá, Zafra, ¿no? Nada de lo que uno hiciera era suficiente para ella. Y además eso está ligado a, si no me satisfaces, es que no me quieres lo suficiente, ¿no? Y yo sí, y que me caso con un hombre muy parecido, ¿sí? Que no había manera. Y entonces lo que pasa es que uno acaba, pues tu autoestima se va al piso, porque tú dices, la que está mal soy yo, la que no le puede dar alegría, felicidad, gusto al otro, soy yo. Y sigues tratando. Y no le da a uno muchos años de experiencia a decir, ahora sí, como dice la película o la canción, no eres tú, soy yo. No soy yo, eres tú, mi vida. Que no hay nada que yo haga que te guste, que te dé, porque ya estás pensando en la siguiente cosa que quieres. Y es una insatisfacción personal. Pero en fin, nos falta nuestro Perdón, invitado. Perdón. disculpa, Rebeca, yo me voy a despedir porque Uy, tengo que retirarme, pero quiero compartirles 3 cosas, 3 dichos de mi mamá, 3 situaciones de mi mamá que como que refuerzan un poco esto. Uno,
nosotros nos movimos mucho por trabajo de mi papá sobre todo, y mi mamá siempre estaba segura que iba a estar mejor en la ciudad en la que no estaba. En otro lado. Y entonces estábamos en Bogotá, ella iba a estar, sabía que sus amigos de Cali eran los mejores. Estábamos en Cali y decía, Barranquilla es mucho mejor porque allá hicimos un grupo de gente. Bueno, uno. Dos, el asunto de mi mamá siempre salía a algún paseo, alguna cosa, diciendo que no, ojalá no llueva, ojalá la comida esté bien. O sea, ella ya iba anticipando lo que iba. Uno sabía que algo iba a pasar. Y la tercera, que es la más divertida para mí, era que le decía, mi mamá pertenece a la generación de los hombres sacan a las mujeres. ¿Sí? Entonces mi mamá decía, ay, Alirio, mi papá llamaba Alirio. Alirio, todos los días aquí encerrada entre estas cuatro paredes, usted no se le ocurre sacarme a ninguna parte. Entonces llegaba mi papá y le decía, pues, mi mamá llamaba Gloria, él le decía Lorita. Decía, pues Lorita, también íbamos a cine. Me decía, "Ay, no, de cuatro paredes a encerrarme en cuatro paredes". Esa era mi mamá, con todo su repertorio de excusas. Muchísimas gracias, espero vernos el Pero próximo martes. antes de que te vayas, le vamos a dar las gracias a tu mamá, porque de todas maneras nos dejó un hijo maravilloso, absolutamente maravilloso. Eso es importante y creo que Perdón, pero no voy a decir eso, porque es gracias a ti, mi vida, que has hecho un esfuerzo enorme. Perdón, uno a veces es gracias a y otras veces es, escúchenme bien, a pesar de. Sí, yo creo que esas dos posturas hoy en día en mi vida están muy claramente establecidas. Es el profundo agradecimiento de la oportunidad y de tener claro lo que me dieron para saber qué me sirve y qué no, y la posibilidad de elegir. Y sin duda en eso la transversalidad de la gratitud y el perdón. Porque Y el entre esas dos respeto, cosas está el amor. claro. Entonces, muchísimas gracias. Nos Gracias, vemos. hasta la próxima, gracias. Alberto, ¿quieres platicar un poquito de Te desperté? No, estaba concentrado escuchando No, estoy al bromeando, señor que estaba aquí. perdóname. Es No, que no, sí te asusté un eh, poco al haber dicho, a mí ya no me va a tocar hoy. no, hay una cosa importante, pues yo estoy ya en mi segunda relación, en esta segunda relación llevo ya unos 17 años, pero lo importante para mí fue plantearme que no quería fracasar en esta segunda relación y para no fracasar había que corregir los errores cometidos en la primera. Y afortunadamente he podido mantener esta relación hasta el día de hoy y creo que voy a llegar más tiempo con esta relación porque ha sido un proceso de aprendizaje. Sí, ha sido un proceso de corregir, de recorregir y este es un proceso diario. Sí, segundo a segundo, a veces me acelero un poco o a veces me salen cosas del pasado, pero afortunadamente reacciono y logro acomodarme nuevamente. Aquí la importante es que no estoy mirando ni culpando a la otra, sino me estoy mirando a mí, mirándome qué es lo que yo tengo que cambiar, básicamente. Súper, súper. No sé, Ana, Constanza, ¿quieren agregar algo? Falta Ricardo. Sí, perdón, Ricardo. Es que, sí, claro, platícanos. Tu micrófono. La influencia de relación de mi madre con las mujeres, pues tiene varias facetas y varias cosas, algunas que considero positivas y otras negativas. La primera, el exceso digo exceso, les voy a explicar por qué el exceso de respeto. Sí, al recibir y repetir, mire, cuidado si usted se mete en un lío, por ahí llega a dejar embarazada, bueno, hecho, me expulsaban de la casa, eso estaba claro que eso iba a ser gravísimo. Y además recuerde que a una mujer no se toca ni con el pétalo de una rosa. Entonces llegaba ya al nivel de estupidez y eso mezclado con un poquito de timidez, pues no es que como usted nunca propuso nada, pues mejor lo echamos, váyase a otro lado
¿por qué no se va para un seminario o alguna vaina? Yo, perdón, pero esa era la imagen que tenía yo, que esa era la manera de demostrar exageradamente cuidadoso, donde tampoco llegara a un extremo. Eso por un lado. Por el otro lado, me acuerdo muy bien ya en la época, comenzando la adolescencia, en que llegaba yo a presentarle a alguna amiga y a mi mamá no le gustaba ninguna, pero ninguna, amor, yo creo que si se acercaba a la nota de 2/5 era la que mejor le iba. O sea, cosas así por el estilo, que dele, y yo veía, en ese momento también veía la relación de mis hermanos hombres mayores, a mi mamá, las novias de mis hermanos, la esposa de uno de ellos era, y por eso ya llegué a la conclusión de dónde había nacido la palabra nuera. La palabra nuera era que la mamá, mi hijo, esa nuera la que a usted le convenía. ¿Sí? Y bueno, y me di cuenta de que eso, y algo de eso sí lo estuve compartiendo algo con amigos, y me di cuenta que la mamá de los hombres son muchísimo más estrictos con las mujeres que las mujeres con los novios de sus hijas en general. Y encontraba que era muy difícil y hacía cosas y preguntas y que decía, bueno, ¿será que ella sí le plancha bien la camisa? Yo no tengo ni idea, ni me interesa que planche la camisa bien. O sea, a mí ni siquiera me pasaba por la cabeza poner a fijarme en ese tipo de detalles. Por el contrario, sí pensaba que yo veía que mi mamá, con todas las conversaciones que tenía con ella, siempre vi que mi mamá era bastante inteligente, pero por casarse con un viudo muy joven, pues nunca tuvo la oportunidad de estudiar un bachillerato. Y entonces siempre veía que su dedicación con tanta gente alrededor, pues nunca tuvo esa oportunidad de haber estudiado. Y me recuerdo algo en este momento, que yo le pregunté a mi mamá cuando tenía como ya más de 80 años, le pregunté, mamá, ¿de qué te arrepientes o qué quisieras cambiar en la vida si volvieras a nacer en este momento? Y me dijo, lo primero, aquí entre nos, me hubiera gustado conocer más hombres. Sí, eso para que la mamá lo diga. Sí, porque se casó de 16 años sin haber conocido absolutamente a nadie más, y ahí esa era la imagen cuadriculada, y se casó, y mi papá era viudo, entonces llegó de una vez a criar hijos. O sea que no tuvo absolutamente ningún tiempo para pensar en ella como tal. Y estoy segurísimo porque ella, por ejemplo, leía muchísimo, le encantaba leer y le discutía cosas y todo en los tiempitos que tenía libre. Y después de que murió mi papá, comenzó como una nueva vida de muchas cosas que había dejado de hacer en la vida. Comenzó a verse más espontánea, etcétera, etcétera. Pero esa relación de no gustarle ninguna, pues me influía a mí, porque yo tomaba alguna decisión y al poco tiempo comenzaba a no gustarme comenzaba yo a volverme un auditor. Entonces tenía como ese perfil de auditor, de buscarle el quiebre por algún lado, como para justificar lo que mi mamá me decía, de que eso no valía la pena, que no le daba la talla o cualquier cosa, de que, como diciendo uno, pues que la princesa azul, eso no existía, y que no se fuera a enredar allá porque eso no le convenía. Es tanto que cada vez que yo llegaba triste y desilusionado porque alguna novia o prospecto de novia me echaba, me decía muchas gracias, que le vaya bien. Ay, siquiera, mi hijo, no hay mal que por bien no venga. No, es que esa muchachita a mí no me gustó desde el principio, y por eso yo sé que eso le iba a pasar a usted. Dios lo salvó, y hasta me echaban una bendición porque Dios me había salvado de ella. Yo ya denunciaba todo ese cuento y toda esa historia, y yo lo absorbía como si fuera verdad. ¿Y entonces, cómo le hiciste para casarte? Bueno, espérate un momentico, llegamos allá. Entonces, eso hizo de que siempre, de que siempre que iba a comenzar alguna relación, yo ya comenzaba con -10. Sí, o sea, en el sentido de estarme fijando a ver dónde estaba la cosa para justificar algo malo que me fuera. Ah, sí, mi mamá tenía razón, esa no era la que le convenía. Entonces, eso siguió un proceso y fue bastante difícil. La única que le gustó a mi mamá, hubo solamente una que me decía, ay, mi hijo, siente cabeza, esa niña sí le conviene, porque pues conocía a la familia, conocía a los papás, y un hermano de ella era del mismo colegio, entonces le parecía que esa era perfecta. Y yo le digo, mire, mamá, yo la quiero mucho, es excelente amiga, pero imagínese que ella a mí no me inspira un mal pensamiento. ¿Sí? Y mi mamá me dice, perfecto, cásese, claro, que mire qué bonito, cásese con ella. Le dije, bueno, entonces me caso con ella y que tenga los hijos con el policía, pues, porque como no me inspira un mal pensamiento.
Y entonces mi mamá se O ponía sea, furiosa. perdón que te interrumpa, Ricardo, pero tener relaciones sexuales con tu esposa es un mal pensamiento. En cierto modo, sí, un poquito. Eso fue un proceso de evolución que ha venido puliendo después de muchos golpes en la vida, de verlo desde otro punto de vista. Pero sí sentir que como que no era del todo bien. Había algo ahí que no se sentía bien. Bueno, entonces con esa idea fue llegando ya cuando tuve. Perdón, pero Dime. claro, no se siente bien porque tu mamá te lo dijo. O sea, porque Claro, claro. está esa voz atrás que te está diciendo exactamente eso. Sí, no, yo de acuerdo, pero uno no se da cuenta de eso, uno cree que uno es auténtico con respecto a esa reacción y resulta que no, es una grabación que lleva ahí pegada y que genera eso. Bueno, después entonces ya cuando comenzó y con la persona en los tres casos, ¿sí? Porque con todo eso, ¿cómo hizo para casarse? Sí, pues resulta que mi caso creo que es muy sui generis también, porque yo en ninguno de los tres casos propuse matrimonio, en ninguno de los tres casos. Siempre me propusieron el matrimonio y yo fui el que lo dije que lo iba a pensar, que lo iba a consultar, tal cosa, y así fue que me casé. Fueron ellas las que dijeron, bueno, entonces nosotros qué, ¿usted qué opina si tal cosa? Y yo, bueno, pues déjenme ver, pues hablemos mañana. Cosas por el estilo. Entonces yo nunca tomé la iniciativa porque esa iniciativa pues yo la relacionaba con todo eso anterior, de que tomar la iniciativa ahí pues no era como así como muy bueno. Y yo siempre pues que con la música yo daba serenatas por aquí, serenatas por allá, y siempre yo discutía y peleaba que por qué las mujeres no le dan serenata al hombre igual, que las mujeres debían conquistar al hombre igual, y que si están interesadas pues venga y me mándeme flores y hay una serenata y cosas por el estilo y teniendo una posición como diciendo, oiga, yo también, pero yo también, yo doy esto, pero muestre a ver usted qué me da a mí, como de compensación, como una relación de compensación. Entonces, así fue como pude llegar a estas aventuras en las cuales, pues, teniendo en cuenta todo eso, pues ve uno algunas cosas que pudieron ayudar hasta cierto punto, pero muchas otras que definitivamente hizo que yo no estaba realmente tomando unas decisiones conscientes, sino con unas grabaciones del pasado que me estaban afectando mucho. Ahora bien, ahora cuando comentaba Luis que uno trataba de ver que ahora sí voy a cambiar en algunas cosas y llegaba sin tener conciencia, ¿sí? Al poco tiempo de estar, aparecía con algo muy parecido, con ciertas características anteriores que llevaba uno como ciertas figuras o ciertos formatos, yo no sé, formateado uno para buscar algo que esté dentro de un cierto marco que es el que espera uno. Ahora bien, ¿qué cosas hubo con las personas con las que me casé? Yo buscaba algo totalmente distinto. A mí no me interesaba nada de la casa. Me interesaba que ojalá ellas fueran profesionales, trabajaran, ganaran su propia vida, fueran libres, fueran independientes. Muy contrario a lo que había visto. O sea, buscaba el otro polo opuesto. Y en esos casos, pues a veces yo tuve discusiones y problemas de las cosas que a veces dice uno, pues me iban a hacer algo como de ama de casa y yo peleaba y discutía. Y yo, no, usted no hace eso. Yo creo que yo prefiero toda la vida que usted esté trabajando y que usted esté ganando la vida. Perdón, Ricardo, te tengo que parar un poquito porque queremos cerrar, ya se nos está acabando Ya, el tiempo. Falta Oscar, que regresó, no sé si se había ido y regresó, pero aquí está con nosotros, Oscar Fernández, y bueno, me gustaría escuchar a Constanza y mil gracias. Creo que más o menos tenemos claro un poquito tu proceso, pero siempre vamos a poder ahondar más, quizás la próxima sesión. Dime, Oscar, la influencia de tu madre ha tenido que ver en tu relación con tus parejas? Sí, sí, definitivamente sí. Creo que la, la relación, la relación ha funcionado
en la medida en la que he tenido la buena fortuna de que ninguna de mis dos parejas le gusta el orden y no, o sea, no son así como dedicadas a la casa y eso como era mi mamá. Y como yo tuve que aceptar a mi mamá así y aprendí a acomodarme a ese perfeccionismo de mi mamá, eso me enseñó a mí a no comportarme como mi mamá en la relación en la casa con mi esposa. Si las cosas no están organizadas, si el frasquito se quedó destapado, si la puerta se quedó abierta, si lo que sea, la importancia que yo le daba tratando de seguir el ejemplo de mi papá ha ido bajando a través del tiempo. Entonces, digamos que no ha sido una influencia de seguir el ejemplo de, sino evitar seguir el ejemplo de, como decía antes, me sirvió de mal ejemplo. Esas cosas que se podrían considerar errores. Entonces, aunque no me he dado cuenta rápidamente, mi esposa actual les podría decir que le tomó un tiempito en que yo me diese cuenta que ella era así y que así la tenía que aceptar y que sencillamente yo no tenía que ser tan ingeniero ni tan perfeccionista. Pero sí, eso sería lo que, tal vez en lo que más influyó mi mamá en mi relación con mis dos esposas. Mil gracias. Mil gracias, Oscar, muy claro. Constanza, Ana, y pues ya, si quieren ustedes cerrar. Sí, ahí yo sigo profundamente agradecida con ustedes por ser tan francos y tan cálidos y contarnos todas estas cosas, porque eso también es punto de reflexión para mí. Pues casada con un señor y mamá de 2 hijos, varones. Entonces eso me hace pensar mucho. Pero me surgieron 2 preguntas a lo largo de esta conversación del día de hoy. Uno, si estos sentimientos o esto que hemos hablado aquí lo han hablado con sus respectivas parejas. Si ha habido un punto de conversación en donde se sienten a decir, es que como mi mamá o es que lo que me decía mi papá o alguna cosa de esas ha sido motivo de conversación con sus respectivas parejas. Y la otra inquietud que me surge es que varios de ustedes han hablado de corregir, cuando corregir para mí es pues como evidentemente no volver a repetir algo, resulta que es que la persona no es la misma. Entonces, en esas relaciones que tiene uno, pues corregir que si lo que yo estoy haciendo aquí no necesariamente tiene el mismo impacto en la otra persona que está acompañándonos porque son distintas. Puede ser que como en el caso de Oscar, que se parezcan, o que en el caso de Zafra, que sus parejas tienen comportamientos parecidos, pero de todas maneras, pues corregir, ¿cómo corrige uno algo que no se está repitiendo? Es decir, sí se está repitiendo probablemente el comportamiento, pero la persona es otra. Entonces, esas 2 inquietudes, si tenemos otra nueva sesión como para que la pensemos y de verdad que esta conversación tan amplia, tan abierta, si la tienen con sus parejas en el mismo sentido, pues de qué estoy sintiendo yo. Y lo de corregir, ¿qué es corregir? Es decir, porque, pues, digo yo. Y Alberto, creo que nos conocemos. Alberto de los Ríos, ¿cierto? Uh-huh. Gracias, Ana. Yo creo que sí son cosas para
Micrófono, Alberto. recapacitar en la próxima, si es que quieren. Y muchas gracias a ustedes. Bueno, Quería- yo creo que ya llegamos, nos quedan 6 minuticos para ser justos con el tiempo. Empecé diciendo que les agradecía este espacio y su participación a este experimento que pensé con una motivación y fue precisamente, y al oírlos hoy, en cuál es la influencia de esa figura materna en sus relaciones, y por eso les mandé la carta que le escribí a mi hijo Nicolás, porque pienso que yo también tengo esa responsabilidad y que no quiero esperar a estar mayor para decir eh, lo que quiero y lo que pienso. Y los dos estuvimos de acuerdo. Compartir con ustedes esa carta para mí es importante, pero además es también invitarlos a que en algún proceso o en algún momento de este proceso ustedes también hagan ese ejercicio para sus hijos, eh, y por qué no, hoy que hablamos de las madres, para esas mamás, y lo expresaron muy bien. Entonces, el ejercicio sigue. Ana, yo te invito a que moderes la próxima semana con esas dos preguntas y con algo que después en reunión hablamos para ver cómo seguimos la temática. Creo que hoy este ejercicio, cuarta sesión con nosotras aquí presentes, pues se abre de otra manera, pero ustedes han sido profundamente amorosos, respetuosos y generosos en compartir algo que no sabemos si lo han compartido antes. Creo que todas las manifestaciones han sido que este ha sido un ejercicio enriquecedor. Ricardo me decía hoy, en un ratico que hablamos, que su hija oyó uno de los audios, y a pesar de lo largo lo escuchó todo. Y quiero cerrar con muy cortico, en una frase. ¿Qué te dijo tu hija? No, realmente que estaba muy emocionada, que muchas gracias, porque creo que pudo conocer una parte mía que no conocía. Y ese agradecimiento fue tan grande que dice, papá, me emocioné y me hiciste llorar. Muchas gracias por llegar a mi corazón, con una parte tuya que yo no conocía. Ok, y esto es muy importante porque cada uno de ustedes está en una etapa y en un momento especial de sus vidas. Nosotras también. Y para nosotros esto es muy importante. Ana lo ha dicho, Rebeca también. Tenemos hijos varones, heterosexuales, homosexuales, pero queremos llegar a ellos con más herramientas con las que podamos nosotros hablarles más cercano, porque ustedes nos dan un poco ese piso. Nos vemos la próxima semana y les agradezco de nuevo este espacio. Mil gracias, muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias, Constance. Gracias a todos.